Buenas tardes. Tienen ustedes una temporada final muy condensada. Lo siento, pero en fin, había que condensar las conferencias en estos últimos días. Hoy vamos a hablar, como saben ustedes, de Unamuno, un español en carne viva, lo he dicho, porque me parece que es quizá lo más fiel que se puede decir respecto de la actitud de Unamuno respecto a España, claro. No voy a hablar más que de las múltiples dimensiones de la obra de Unamuno, lo que tiene que ver directamente con España. Era Unamuno el más viejo de su generación. Precisamente, yo creo que la generación del 98 empieza con los nacidos el año 1864, que es el año que nace Unamuno. Ustedes recuerdan que Ganivet, en muchos libros, Ganivet aparece como nacido el 62, pero no es cierto. Este error se ha transmitido de un libro a otro, pero se precisó después que había nacido el año 65, de modo que era un poco más joven que Unamuno. Lo que pasa es que esto lo hace constar Unamuno mismo y dice lo que es que me premurió, porque murió, como saben ustedes, el mismo año 98. Y por consiguiente, toda la obra de Ganivet es anterior al 98. Yo una vez escribí un ensayo que sirvió de prólogo a una traducción del Idearium español al francés y lo titulé El 98, antes del 98. Lo cual se puede decir también de Unamuno, porque precisamente dos de sus libros más importantes y más representativos de su interpretación de España son anteriores al 98. Uno de ellos, En torno al casticismo, que se publicó en la España moderna en el año 95. Yo tengo los tomos de la España moderna en que está publicado, ¿no? Que no tengo la primera edición en libro, que es posterior, pero sí se publicó los 5 ensayos en la España moderna el 95 y Paz en la Guerra, su primera novela y quizá una de las dos más importantes para mi gusto, que es del 97. Como ven ustedes, antes del 98 Unamuno tenía muy formada su personalidad y precisamente había tomado posición de un modo teórico, en un caso, en forma novelesca en la otra respecto de España. Pero es importante en el caso de Unamuno su experiencia personal. Ustedes saben que Paz en la Guerra está situada en la Segunda Guerra Carlista. En segundo lugar, en la Segunda Guerra Carlista la mayor parte, pero como toma la historia de los personajes desde mucho antes, en realidad aparece también la primera. La Primera Guerra Carlista, como ustedes recuerdan, empezó en el año 1833, recién muerto Fernando VII, y terminó el año 39 con el abrazo de Vergara, o la traición de Vergara, como decían los carlistas irreductibles. Pero después se produce la Segunda Guerra Carlista, que empieza precisamente después de la caída de Isabel II, en los años siguientes, sobre todo el año 72, 73, durante la Primera República. El 74 es el sitio de Bilbao, el segundo sitio de Bilbao. El primero fue el de Zumalacárregui, pero el segundo fue el del año 74 y Unamuno, que tenía 10 años, estaba en Bilbao, de modo que fue testigo infantil, pero ya con bastante edad para enterarse del segundo sitio de Bilbao. Y esto condicionó su vida en muchos sentidos. El haber tenido la experiencia de la guerra carlista en el País Vasco y precisamente en Bilbao, y haber vivido, aun siendo niño, el sitio de la ciudad, esto condicionó mucho su visión de España. Pero por otra parte, Unamuno tenía un conocimiento físico de España muy amplio, cosa que es importante. Es decir, cuando se piensa en un escritor que habla de un país, el suyo, por ejemplo, hay que preguntarse si lo conoce. ¿En qué medida lo conoce?
Si ustedes toman 10 escritores importantes y se preguntan ustedes qué han conocido, qué han sabido de España, hay diferencias enormes. Ha habido personas que han vivido en una ciudad o en pocos lugares que no han conocido la realidad física del país o que han tenido un repertorio de lecturas muy limitado o, por el contrario, enorme. Ustedes saben que era vasco. Nació en Bilbao, se educó en Bilbao hasta que hizo bachillerato en el Instituto Vizcaíno. Fue a Madrid, precisamente, vino a Madrid, diríamos, a estudiar Filosofía y Letras. Madrid no le gustó nada. No le gustó nada. Estaba en una pensión de unos vascos, cerca de la red de San Luis, y tiene una visión bastante negativa de Madrid. No le gustaba, no se sentía a gusto, le tiene antipatía a la ciudad y a su tamaño. Y en cambio es curioso cómo ya cuando se aproximaba a la vejez, y digo se aproximaba porque no llegó a ser viejo, porque en realidad murió de 72 años, ya unos años antes, cuando empezó a venir a Madrid, porque fue diputado de las Cortes Constituyentes de la República, porque además fue miembro del Consejo de Educación, y venía a Madrid bastante entonces. Entonces tiene una visión mucho más cálida, mucho más cordial de Madrid, que aparece sobre todo en un libro que tiene un título muy interesante, que es Paisajes del Alma. Es un libro en el cual Unamuno escribió mucho sobre el paisaje español. Piensen ustedes, por ejemplo, en Andanzas y Visiones Españolas y otros libros. Él recorrió España, no viajó mucho por el extranjero, porque no consideró como el extranjero a Portugal. A Portugal iba mucho. Portugal iba mucho por razones, por una parte vivía en Salamanca, que está muy cerca, pero además parece que tenía un pase de los ferrocarriles y no le costaba ir a Portugal. Lo cual es un detalle, como nunca anduvo muy bien de dinero. Y además era avaro. Unamuno era avaro, él lo reconoce naturalmente. Tenía 8 hijos y, claro, el sueldo de catedrático era muy pequeño. Él escribía libros que daban muy poco dinero, muy poco dinero. No olviden ustedes que es fundamental. Piensen que, por ejemplo, Paz en la Guerra se publicó el año 1897, seguramente se tirarían 1000 ejemplares. Y la segunda edición es de 1923. Conviene que yo he comprado, por ejemplo, en Salamanca, he comprado algunos pequeños libros que publicó Unamuno a comienzos del siglo. Los he comprado el año 50 y tantos o 60, tirada que ponía 1000 ejemplares, quedaban ejemplares en alguna librería de Salamanca. Escribía artículos, muchos artículos, y eso le daba algún dinero más. Los artículos tenían la ventaja de que se pagaban y se pagaban pronto, porque los libros, imaginen ustedes, todavía ahora. Pero entonces, y él gracias a eso, pues podía vivir, pero vivía modestamente y además tenía siempre la preocupación. Ustedes saben que él hizo oposiciones a cátedras muchas veces, varias veces, sin éxito, a cátedras de filosofía, a cátedras de psicología, lógica y ética. Quiso ser incluso profesor de lengua vasca y no lo consiguió tampoco. Y parece ser que le dieron la cátedra a un hombre mayor y de mucho menos valor. El presidente del tribunal le dijo, para justificarse, bueno, es que tiene 8 hijos. Y Unamuno contestó, y yo quiero tenerlos. Y los tuvo después, ¿no? Pero quería casarse y tener 8 hijos, que precisamente es el número que tuvo. De modo que era, en cierto modo, avaro, lo reconoce públicamente. Vivía, como saben ustedes, en Salamanca, ganó por fin una cátedra de griego en Salamanca. El tribunal lo presidía don Juan Valera. Don Juan Valera presidió el tribunal que le dio la cátedra a Menéndez Pelayo y después a Unamuno, lo cual no deja de tener interés. Y se arraigó en Salamanca, se castellanizó profundamente. Esto es muy importante. Y después viajaba mucho por España, viajó largamente por España, por toda España, incluso por las Baleares y las Canarias, donde estuvo muchas veces, unas veces desterrado también, durante la dictadura de Primo de Rivera.
Y lo interesante es que a ese conocimiento físico de España, tan arraigado, tan profundo, le añadía algo que es muy importante, que es la personalización. Unamuno tenía una voluntad de personalización que lo llevó a todo. Lo llevó al paisaje, Paisajes del alma, por eso es un título realmente muy revelador. Lo llevó a la historización de ese paisaje, que además lo vivía y lo interpretaba desde la literatura, que conocía con enorme amplitud. Y por otra parte, tenía la conciencia tan arraigada, tan en el centro de su misma vida, de que el hombre es insustituible y además pretende vivir siempre. La idea de la inmortalidad, como saben ustedes, la necesidad de la inmortalidad lo acompaña siempre a Unamuno. Él creía que el hombre pretende vivir siempre y además intenta merecerlo. Recuerden ustedes aquella frase del Obermann de Senancourt que él citaba tantas veces: el hombre es perecedero, puede ser, pero perezcamos resistiendo, y si la nada nos está reservada, hagamos que sea una injusticia. Creo que pocas cosas reflejan mejor la actitud de Unamuno. El hombre quiere pervivir y desea merecerlo. Esto, naturalmente, lo lleva a una personalización de todo. Y esto es esencial porque es clave de su personalidad y lo va a llevar a todo, a su relación con España. No olviden ustedes aquel párrafo, a mi gusto extraordinario, que dice: una persona aislada deja de serlo. ¿A quién? En efecto, a María. Y si no ama, no es persona. Él, por tanto, cifra la condición personal en el amor, y una persona aislada, ¿a quién amaría? Por tanto, no es persona. Y esto es justamente lo que es la clave de la actitud de Unamuno, en todo. Y muy particularmente en su visión de España, que es una visión personalizada de España. Salamanca fue para él decisiva. Él se arraigó en Salamanca, allí vivió hasta su muerte, allí tuvo a sus hijos. Le produjo una castellanización sin perder ni por un momento sus raíces vascas. Fue vasco, enormemente vasco. Si se habla del País Vasco, el nombre que viene primero al pensamiento es el de Unamuno. Nadie ha sido más vasco que él. Pero naturalmente veía el País Vasco con ojos españoles, naturalmente. Lo veía como una parte de España. Él decía que lo vasco era el alcaloide de lo español. Esa es su idea. Y por tanto, la castellanización no fue tampoco en él limitativa o excluyente, al contrario. Desde Castilla ve España entera, ve su condición vasca, sobre la cual escribió largamente. Sobre el País Vasco escribió mucho. Y luego tenía un sentido enormemente vivo de la lengua. Él sabía todas las lenguas de España. Sabía vascuence y, por ejemplo, le enmendaba la plana a los nacionalistas vascos, por ejemplo, cuando forjaron el nombre de Euskadi. Ahora dicen Euskadi con S y se enfadan cuando se pone con Z, pero lo inventaron con Z. Yo no entro ni salgo porque no sé vascuence. Pero él explicaba cómo ese nombre era un nombre inventado. Siempre se había dicho Euskal Herria, el nombre vasco del País Vasco es Euskal Herria, y decía que esa terminación adi es una terminación que indica árboles. Y decía que es como Pineda o Arboleda, etcétera, ¿no? Decía, es como si llamáramos Españoleda. Decía Unamuno, que sabía muy bien vascuence, y sabía catalán, y sabía gallego, y citaba en las Cortes Constituyentes, citó largas tiradas de versos en todas estas lenguas, pero la suya más propia, al lado del vascuence y más,
era naturalmente la lengua española, que sabía admirablemente, y después fue profesor de lengua española. Después de su destitución del rectorado, el año 1914, fue destituido del rectorado de Salamanca por el ministro Bergamín, Francisco Bergamín, y luego cuando después fue reincorporado a su cátedra a la caída de la dictadura de Primo de Rivera, pues, bueno, él perdió el rectorado el 14, pero hasta la dictadura no salió de España. Pero volvió a la cátedra no de griego, sino la que interesaba más de historia de la lengua española, que era su campo principal. Hay una distinción capital en la obra de Unamuno y en su manera de vivir la realidad, que es la distinción que hace entre la historia y la intrahistoria. Ese concepto de la intrahistoria es un poco equívoco porque puede sugerir que lo intrahistórico no es histórico, es histórico. Yo diría que lo intrahistórico es intrínsecamente histórico, si quieren ustedes, sería más correcto. Pero él distingue entre un grupo de soldados de caballería que entran a un pueblo armando mucho ruido y la gente que está allí en el pueblo y que silenciosamente sigue haciendo lo que había hecho siempre, que es labrar el campo, guisar la comida, cuidar de los niños. Y eso es la intrahistoria. Y la historia marcha y sigue gracias no a lo que llamaba los bullangueros de la historia, sino los callados, los silenciosos, que hacen todos los días lo de siempre y que hacen que el mundo siga marchando. Y esto lo comparaba al mar. Cuando hace viento, sopla un viento fuerte, hay olas que se agitan y a veces son muy aparatosas. Sí, pero por debajo el agua está quieta, el agua está tranquila, no se mueve, no cambia. Eso es la intrahistoria, que es en el fondo mucho más importante que la historia. Lo que pasa es que la intrahistoria es histórica, justamente es el sustrato histórico de la historia superficial, de la historia aparente. Y esto es lo que le parece capital. No olviden ustedes, les decía a ustedes, que la visión de España en Unamuno, que es muy amplia, estaba completada por una visión muy universal, porque Unamuno, que viajar no viajó demasiado, viajó relativamente poco, pero tenía un horizonte de lecturas amplísimo. Sabía las lenguas clásicas, sabía latín y griego, que era su cátedra. Sabía, por supuesto, francés, inglés, alemán, italiano, portugués, que leía mucho. Aprendió danés para leer a Kierkegaard, empezó a leer, sugerido por Ibsen, empezó a leerlo en traducciones alemanas. Kierkegaard era prácticamente desconocido en toda Europa, muy poco en Alemania y fuera de Alemania nada. Y él lo conoció en la biblioteca de Unamuno, se encuentran las obras completas de Kierkegaard en danés y llenas de rayas y de anotaciones marginales, porque se sentía hermano de Kierkegaard, un hermano en Copenhague romántico. Quiero decir con esto que tenía una visión muy amplia, que no era nada provinciano. Y precisamente yo creo que el vivir en Salamanca, no en Madrid, le dio una visión muy amplia de España. No se podía atener a Madrid. Los que vivimos en Madrid pues vemos el mundo un poco desde Madrid. Pero esto no podía ocurrirle a Unamuno. Tuvo una consecuencia que además escribió innumerables cartas, porque todas las gentes que le interesaban y con las cuales tenía relación estaban fuera de la ciudad en que vivía, prácticamente todas. Y entonces escribía muchas cartas, muchísimas cartas. Y esto, claro, le dio una visión también. Él se expresaba muy abiertamente en sus cartas y hay una correspondencia inmensa con muchas personas, importantes unas y otras menos para él importantes. Y es interesante, y hay algo muy curioso. Yo he observado, y hace unos años caí en la cuenta de que a quien no conoció, por lo visto, Unamuno fue a Heidegger. Nunca habla de él. Y publicó Sein und Zeit el año 27. Él no muere hasta fin del 36, es decir, hubo mucho tiempo. Y yo he caído en la cuenta de que la razón por la cual no conoció probablemente, no conoció a Heidegger y no habla de él nunca,
es que cuando apareció la obra de Heidegger, él estaba en Francia. Es curioso. Si hubiera estado en Salamanca, se hubiera enterado de que se había publicado Sein und Zeit, como se enteró desde Madrid Ortega, que escribió un ensayo sobre el libro este en febrero del 28. Y en cambio, como estaba en Francia, y en Francia nadie sabía nada de Heidegger, pues no se enteró. Ya se pasó el tiempo, luego se ocupó de cosas de política más. Y probablemente la razón por la cual, vamos, es una conjetura, pero yo creo que la razón por la cual no aparece el nombre de Heidegger en la obra de Unamuno es que estaba en Francia. Esto es muy importante. Ustedes saben también que tuvo una correspondencia que se publicó en El Defensor de Granada con Ganivet, una correspondencia que se titula El porvenir de España. Ellos fueron compañeros de oposiciones a cátedras de griego. Digo compañeros y no rivales, porque entonces se hacía oposición a una cátedra. Es decir, después se han hecho oposiciones si hay varias cátedras de una disciplina, el que tiene el número 1 elige, y el que tiene el número 2 elige en segundo lugar, etc. Bueno, ahora no sé si pasa esto, que ahora pasan cosas muy raras, pero en fin, normalmente pasaba eso. Pero entonces no, entonces se hacía oposiciones a una cátedra o a otra. Y Unamuno hacía oposiciones a la cátedra de Salamanca, que ganó. Y Ganivet a la cátedra de Granada, que no ganó. Pero se reunían y hablaban, y hablaban, y hablaban, y dibujaban. Estaba hablando de unos dibujos de ranas y ratones, para una posible ilustración para la batracomiomaquia de Homero, y hablaban de muchas cosas, y luego después cambiaron una correspondencia que se publicó en El Defensor de Granada, que es muy interesante. Es muy interesante y es curioso porque refleja dos posiciones que después, muchos años después, han aparecido parecidas, semejantes, no exactamente, por supuesto, en Sánchez de Albornoz y Américo Castro. Sánchez de Albornoz representaba una posición más parecida a la de Unamuno, Américo Castro más parecida a la de Ganivet. Ninguna de las dos posiciones es muy aceptable cuando a fines del siglo XIX lo sostuvieron Unamuno y Ganivet, es más aceptable, luego ya era menos aceptable ninguna de las dos posiciones, pero es muy interesante y si ustedes leen este pequeño libro, El porvenir de España, verán ustedes cómo hay una especie de anticipación de esas dos posiciones tan polémicas, sostenidas en los años 50 y tantos, hasta la muerte de los dos, por estos dos grandes intelectuales españoles. La discusión entre Unamuno y Ganivet fue mucho más cordial, por supuesto, y bastante más razonable. Pero hay un punto en el cual es esencial la actitud de Unamuno y su variación, y es la europeización. Ustedes saben que en los últimos años del siglo XIX, y muy especialmente después del 98, se produce una actitud entre los intelectuales españoles en el sentido de que España ha quedado rezagada, que está separada de Europa, que no tiene ciertas condiciones que en Europa se cumplen y que es menester una europeización. Ustedes saben que es la tesis, por ejemplo, de Joaquín Costa, que es más antiguo, pero en su libro Reconstitución y Europeización de España aparece expresamente. Aparece en Unamuno. Unamuno es un decidido europeísta. Dice precisamente que solamente españoles europeizados serán capaces de interpretar y de llevar adelante a España. Tiene la idea de que solamente un ventarrón que venga de fuera podrá vivificarnos. Todo esto lo dice Unamuno con gran fuerza y con gran convicción, hasta que la mayor parte de los españoles se convencen de ello. Y entonces esto ya no le gusta, porque Unamuno tenía que ser discrepante. Y entonces empieza a criticar a los europeístas. Empieza a decir que, bueno, que esto de europeo moderno, ¿y por qué no africano antiguo? Y entonces saca a relucir a San Agustín, que realmente
era africano, había nacido en África, pero era una África romanizada, cristianizada, bueno, de africano en el sentido en que podía tener la palabra el sentido. Hacia 1900 tenía muy poco San Agustín, pero en fin. Y entonces empieza a discrepar porque él tenía que ser siempre distinto de lo que se decía. Hay un libro de Unamuno de ensayos que se titula Contra esto y aquello. Bueno, si ustedes leen el libro, que la gente no lee más que el título, no hay tanto, no es tan contra esto y aquello, no es tan contra, ni mucho menos, porque era bastante razonable, no siempre. Unamuno tenía una tentación de energumenismo, pero no era un energúmeno, conste. Lo que pasa es que la tentación nos tienta a no ser lo que somos. En eso consiste la tentación. Pero claro, para que la tentación sea eficaz, nos tiene que tentar a algo cercano a lo que somos. ¿Comprenden ustedes? Yo, verdaderamente, tentaciones de ser cocodrilo, pues no tengo. ¿Por qué? Pues porque estoy muy lejos del cocodrilo, ¿no? Yo tendré tentaciones de ser algo parecido a lo que soy, pero que no lo soy. Eso es una tentación. Es decir, la tentación es una tentación a la inautenticidad, pero próxima, para que sea eficaz. Pues bien, Unamuno tenía una cierta tentación de energumenismo, pero no era un energúmeno. Y cuando alguna ocasión lo era, solía recuperarse. Por ejemplo, yo recuerdo, hay una larga dedicatoria de un libro suyo que está en la biblioteca de Ortega, se lo dedicó a Ortega, y terminaba diciendo, al final, y muera Zorrilla. Bueno, pero luego después, unos años después, escribió un artículo sobre Zorrilla lleno de emoción y lleno de estimación por Zorrilla, como ven ustedes. Y esto le ocurrió muchas veces, muchas ocasiones. Pues bien, él tomó esa posición anti-europea del africano antiguo, que naturalmente no podía hacer más que un archieuropeo, nutrido de la cultura europea que conocía como casi nadie en toda Europa. No estoy hablando de España en este momento, porque el dominio que tenía de la cultura europea, precisamente con Unamuno nace un tipo de intelectual español que es el menos provinciano de Europa. En parte por pobreza. Ustedes piensen, por ejemplo, que la tentación de un francés, de un alemán o de un inglés ha sido atenerse a lo de su país o a su lengua. Y así les ha ido, claro, porque se han quedado un poco provincianos todos ellos. Pero un español no podía por pobreza. Es decir, la cultura española era suficientemente incompleta para que eso no pudiera ser. Un intelectual español no podía vivir de libros españoles. Un francés, un inglés o un alemán tampoco podían vivir de libros de su lengua solo, pero vivían en general. Y claro, esta actitud la tenía Unamuno. Unamuno tenía un horizonte de lecturas. Yo no sé si alguien en Europa en su momento habría tenido un horizonte de lecturas de la amplitud que tenía Unamuno. Probablemente nadie. Y desde esa actitud archieuropea juega un poco al africano. Ortega en un artículo polémico lo llamó moravito, ese moravito que en Salamanca hace africanismo. Pero lo hacía naturalmente con apasionamiento, con esa tentación de que les hablaba, con rectificaciones posteriores, con recaídas de vez en cuando. No olviden ustedes que Unamuno era literalmente extremoso. Y esa condición de extremoso lo acompañó siempre, con lo que tiene de valioso y con lo que tiene de peligroso. En definitiva, yo creo que lo que tiene es una desesperación frente a la imperfección de lo amado. Esto es curioso. Él tiene pasión por España, verdadera pasión. Y lo saca de quicio el que las cosas españolas no estén bien. Le parece intolerable, no lo puede soportar. Ustedes recuerdan su famosa frase, me duele España. No es una frase retórica, era una expresión de la verdad. Tiene entonces frecuentemente una visión injusta, pesimista, sumamente negativa. Por ejemplo, tiene un ensayo interesante, pero no enteramente verdadero, que se titula sobre el marasmo actual de España.
España en los años finales del siglo XIX osciló entre el espasmo y el marasmo. Después de los espasmos de las guerras carlistas, de las perturbaciones de la República del 73, del cantonalismo, de todas estas cosas, trataba de evitar eso todo lo posible. España llegó a creer que era un país explosivo y entonces trataba de manejarse a sí misma como se manejan los explosivos, cuando no se está loco, ¿no? Con mucho cuidado. Aunque sea a costa del marasmo, de no tocar las cosas. El pecado de la restauración fue no atreverse a plantear los problemas reales, con lo cual lo que hizo fue aplazarlos. Y vino la otra explosión, la de 1936. Si los problemas se hubieran planteado a fondo antes, es posible que se hubiera evitado la gran explosión destructora de la guerra civil. Pero en definitiva, Unamuno no podía soportar esas imperfecciones de España. Hay, por ejemplo, un artículo suyo en que hace una especie de balance, es de 1906. Le parece desolador el panorama cultural, intelectual, literario de España. Hace muchos años ya me tomé la molestia de ver qué pasaba en España el año 6 y los años anteriores y encontré una lista impresionante de libros de los que nos parecen maravillosos, de los libros de que nos orgullecemos. Y entonces piensa uno, ¿qué pasa? ¿Es que esto no era verdad o es que estaba loco Unamuno o qué le pasaba? Le pasaba que todo aquello existía, pero no acababa de existir. Estos libros no tenían existencia social. Estos autores que nos parecen maravillosos no eran estimados suficientemente, a veces ni poco ni mucho. Es decir, no tenían realidad social. Y esto es lo importante. Y esto se puede aplicar a muchas épocas, por ejemplo a la nuestra. Si ustedes comparan lo que parece con lo que es, si ustedes comparan las cosas de que se habla con las que existen, aunque no se hable de ellas, encontrarán ustedes que estas últimas son mucho mejores y más valiosas. Y por tanto, hay motivos de tener confianza y cierto optimismo. Si uno no se deja llevar por las apariencias, si uno no se fía de lo que se dice, o de lo que se presenta, de lo que se exhibe. De modo que tenía razón y no la tenía. No la tenía porque no hace caso de cosas que se estaban haciendo en España y que eran admirables. Tenía razón en el sentido de que tenían muy poca realidad social, que no tenían eso que se llama, con una palabra orteguiana, vigencia. Cuando dice está todo moribundo, no estaba moribundo. Se exalta, por ejemplo, contra la monarquía y contra la dictadura. Hay un punto que me parece importante el hacer constar. Se ha dicho muchas veces que la hostilidad a la dictadura lo llevó a tomar una posición también contra la monarquía y tenía una obsesión con Primo de Rivera y con el rey Alfonso XIII. Pero en realidad, si uno mira las cosas con un poco de atención, su hostilidad a la monarquía es muy anterior. Es muy anterior. Y en definitiva arranca sobre todo de su destitución del rectorado de Salamanca, que le produjo una impresión tremenda. A mí me ha sorprendido mucho que un hombre tan volcado hacia la otra vida y hacia la inmortalidad y la angustia de la duda de si podrá seguir viviendo siempre, fuera tan sensible a ciertas decepciones que encontró en la vida. La de no ser catedrático en varias oposiciones, la de no recibir el premio de la Academia Española por su estudio sobre el poema del Cid, el ser destituido del rectorado de Salamanca. Uno piensa que un hombre que estaba viviendo, no sé, como con medio cuerpo fuera de este mundo, que es la impresión que da Unamuno, debía decir, ¿y a mí qué me importa todo eso? ¿Qué me importa una cátedra? ¿Qué me importa un premio? ¿Qué me importa un rectorado? Pues le importaba. Le importaba porque el mundo es complejo y el hombre es complejo. Y le importaba, y le importó muchísimo. Y condicionó su vida. Y es uno de los aspectos intrigantes de la obra y de la vida y de la personalidad de Unamuno. Ahora, se les fue la mano a casi todos ellos.
A Unamuno, por supuesto. Unamuno tuvo una obsesión contra la dictadura y contra Alfonso XIII, que había motivos para ello. Claro que los había. Ahora, ¿eran suficientes? Hay un concepto que usan los filósofos, pero lo usan en otro sentido que yo, de la razón suficiente. Porque hay razones para casi todo, pero hay que preguntarse, ¿son suficientes? Hay una frase que los españoles, y otros que no son españoles, pero los españoles decimos, esto no puede estar peor. Eso yo no lo digo nunca, porque todo esto puede estar incomparablemente peor. Y hay que guardarse de que esté peor. Yo no es que esté muy contento muchas veces, ¿no? Muchas veces me parece que las cosas no están bien, pero no digo nunca, no pueden estar peor. No vaya a resultar que se pongan peor, cosa que es perfectamente posible. Pues bien, Unamuno, y con él los demás, la mayor parte de los maravillosos intelectuales, en los años veintitantos, 30, se les fue la mano. Se les fue la mano porque la dictadura del Primo de Rivera, que a mí, yo era un muchacho, un poco más que un niño, y no me gustaba y me parecía mal, pero bueno, pero era bastante venial, era bastante tolerable, no fue violenta, no fue cruel, no fue sanguinaria, fue a veces torpe y con mal estilo, hizo bastantes cosas buenas, bastantes. Y evidentemente, luego, después han venido tantas cosas, tan peores y tan variadas, que realmente uno piensa que no es prudente echar mano de la caja de los truenos demasiado pronto, ¿no? Hay que guardar para una ocasión más grave. Luego, además, también hubo una cierta frivolidad, yo creo que esto es muy grave, que es que cuando pensaron que había que acabar con aquello, con la dictadura, por supuesto, que se acabó con cierta facilidad, y también con la monarquía, yo creo que era necesario pensar en qué manos se iba a poner las cosas, ¿no? ¿Qué podía pasar? Y yo tengo la impresión de que les faltó visión o tuvieron un exceso de optimismo respecto de lo que podía pasar. Y evidentemente tuvieron muy pronto decepción. Ustedes saben que Unamuno escribe muchos artículos en los años después del 31 hasta la muerte, hasta el comienzo de la Guerra Civil por lo pronto, artículos duros, amargos, muy desencantados, profundamente pesimistas, viendo lo que se venía encima, viendo lo que iba a ocurrir en España. Hay una cosa de gran amargura y al mismo tiempo, en los años finales de su vida, cuando se produce eso que les llamaba la reconciliación con Madrid, el ver a Madrid con ojos benévolos y en cierto modo amorosos, va teniendo una nueva moderación. Es curioso la moderación, la sensatez con que escribe en los últimos años de su vida. Por ejemplo, escribió artículos muy frecuentes en el periódico Ahora y la angustia que tenía ante el riesgo de la guerra civil y después, cuando la guerra civil se produce, la desolación profunda que lo invade. Ustedes saben que él escribió como rector de Salamanca, había sido vuelto a nombrar con la República, escribe un documento latino a las universidades del mundo, sabía lo que estaba pasando en la zona republicana y en Madrid concretamente, de crímenes, de asesinatos, expresa su confianza en el triunfo de los militares. Esto no se lo perdonaron naturalmente y hay un decreto firmado por Azaña en que cesa, es destituido del rectorado y de la cátedra ya jubilado que tenía. Pero después, como saben ustedes, en aquella famosa sesión de la apertura de curso en Salamanca, entonces se enfrenta con Millán Estray, convencido de que en aquella zona donde estaban ocurriendo cosas sumamente parecidas a las cosas que estaban ocurriendo en la zona republicana, y entonces acaba muy mal, como saben ustedes, y queda virtualmente confinado en su casa. Cuando fue por la tarde al casino nadie lo saludó, le hicieron el vacío, lo dejaron solo, etcétera, y fue destituido inmediatamente con otro decreto firmado por Franco.
De modo que fue destituido por un decreto firmado por Azaña y otro decreto firmado por Franco, lo cual me parece que está en el orden de las cosas, parecía normal. Esto es lo que significa un poco la actitud que tiene Unamuno. Pero hay que subrayar un factor que a mí me parece importante, que es el valor de Unamuno. Unamuno era un hombre valiente. Y lo fue siempre. Lo fue siempre. Y yo creo que esto es muy importante. He dicho algunas veces, y ustedes me lo habrán oído decir, que el hecho de que en nuestra lengua la palabra valor tenga un sentido primario y más fuerte, que no es el sentido de lo valioso, sino de lo valiente, es la valentía, no lo valioso, está bien y está justificado, porque sin un poco de valor todos los valores se hunden. De modo que a última hora un cierto valor, que no hace falta ser el circampeador, ¿verdad? Pero, en fin, es el sustento de todos los valores. Y él tuvo un enorme valor. Tenía atención a todo, incluso, y este quizá era su error, a lo no importante. La atención del hombre es limitada. Y la atención de un hombre público, de un escritor, de un orador, etcétera, que dirige la atención de los demás, debería estar bien calibrada, bien medida, porque si se llama la atención sobre lo no importante, se desorienta. Y la capacidad de atención de cada uno debe estar bien administrada, debe concentrarse sobre lo importante. Unamuno tenía la propensión de atender a todo. No solamente en asuntos públicos, en asuntos políticos, por ejemplo, sino intelectualmente. En definitiva, Ortega, que tuvo enorme entusiasmo por Unamuno y con quien se escribía cuando estaba en Alemania con mucho entusiasmo, Unamuno tenía 19 años más que Ortega, es decir, que era un escritor hecho y derecho cuando Ortega era un muchacho. Al final tuvieron dificultades y era precisamente porque Ortega objetaba a Unamuno en nombre de Unamuno, porque le parecía que se empleaba en minucias, sin interés, en lugar de hacer la obra importante, capital, que debía haber hecho y que solamente Unamuno podía haber hecho. Es decir, que la discrepancia era en nombre de Unamuno. Esto es una cosa que no se ha solido ver y que me parece muy importante. Y esto fue un defecto suyo. Pero, en fin, también tenía el valor de acudir a todo. Acudía a todo con un coraje no siempre bien empleado, pero que nunca le faltó. Y cuando ustedes ven en otras figuras valiosas y estimables, cómo ha habido tantos casos de echarse atrás, de callarse cuando hay que hablar, o de hablar y decir lo que no era necesario decir, entonces se aprecia esa actitud de Unamuno un poco hirsuta, un poco celtibérica, si ustedes quieren, a última hora, conforta. Tenía frecuencia de exageración. Tenía, y este es un defecto muy importante, si quieren ustedes, él tenía una ceguera para lo social. Él, por ejemplo, aborrecía a la sociología. La sociología le parecía un horror. Él lo personalizaba todo. Por esto, en definitiva, nunca tuvo mucho sentido político, porque la política, que está bien que sea personal, la política es personal en el sentido de que es política de personas y para personas. Sí, pero se refiere a la vida colectiva. La política tiene una dimensión personal y una dimensión no estrictamente personal, sino colectiva. Para eso nunca tuvo visión Unamuno. Y esta fue la deficiencia radical de su actitud política e incluso de sus ideas políticas. No tuvo mucho sentido político. Lo que tuvo fue, y esto sí, claro, tuvo un liberalismo permanente, que fue el hilo conductor al que siempre fue fiel, justamente por su carácter personal y personalista. Ustedes saben que cuando murió Unamuno, murió la noche del 31 de diciembre del año 1936, exactamente 30 años después, hora por hora,
de haber escrito aquel poema que empezaba: es de noche en mi estudio, en que imaginaba que de repente tuviera un ataque al corazón y quedara muerto, que cuando fueran a llamarlo para cenar, lo encontraran muerto, frío, en su mesa, y al acabar los versos dice: los terminé y aún vivo, y están fechados Nochevieja de 1906. Y él murió así, hablando con un visitante, la Nochevieja de 1936. El visitante creyó que se había quedado dormido porque dejó de hablar en un momento, hasta que notó un olor extraño, un olor a quemado, y es que había estirado una pierna y había metido el pie calzado con una zapatilla en el brasero. Y se estaba quemando la zapatilla. Entonces se alarmó, miró y vio que parecía que estaba muerto, entonces llamó a la familia, estaba muerto. Y este visitante, por cierto, muy nervioso, muy inquieto por lo que acababa de ocurrir, se fue al hotel en que estaba de paso en Salamanca, y sacó un libro, lo abrió por este poema que no había leído nunca. Ustedes imaginen la impresión que le hizo leer este poema escrito 30 años justos antes, en que anticipaba, imaginaba su muerte tal como acababa de ocurrir ante sus ojos. La historia es bastante extraordinaria. Pues decía que cuando murió en esta noche final del año 36, Ortega, que estaba en París, escribió en La Nación de Buenos Aires un artículo extraordinario que está en las obras de Ortega, y me acuerdo que decía: la voz de Unamuno sonaba sin parar en España desde hace un cuarto de siglo. Temo que ahora, al cesar, España entre en una era de atroz silencio. En cierto modo fue así, no tan completo, no tanto silencio como temía Ortega al comenzar el año 37, pero sí la voz de Unamuno se cayó y verdaderamente, no sé, sí, se la echó de menos muy profundamente. Yo escribí a los 2 años justos bueno, un poco antes de cumplir los 2 años, escribí un artículo sobre la muerte de Unamuno que publiqué en plena guerra, año 38, y escribí un ensayo largo que terminé precisamente, fue otra casualidad, lo terminé el 31 de diciembre del 38. Y lo mandé a la revista Hora de España, que entonces se publicaba en Barcelona, pero no llegó a publicarse, porque las tropas de Franco ocuparon Barcelona y ocuparon mi artículo también. No, ya se sabía, no se supo de él más. Yo tenía una copia y ese artículo me sirvió de germen al libro Miguel de Unamuno, que publiqué después. El libro lo terminé de escribir el año 42. Me costó un año encontrar un editor, porque publicar un libro contra Unamuno era fácil entonces, pero un libro sobre Unamuno no era nada fácil. Y al final se publicó en el año 43. Muchos de ustedes lo conocen, este libro. Había en la obra de Unamuno una presencia de España de una extraordinaria amplitud, desde el paisaje hasta la historia, las raíces, los proyectos, todo el pasado y todo el posible porvenir de España. Era polémico, fue polémico siempre, pero hay que añadir algo más. Era una polémica que abrazaba también aquello a que se oponía. Esto es importante. La polémica de Unamuno, la hostilidad de Unamuno no era excluyente, ni era negadora. En los momentos de más pasión contra el rey Alfonso XIII y contra Primo de Rivera, él dice que los quiere en el fondo, discute con ellos, se apasiona contra ellos. En el fondo siente una especie de amor indignado y furioso contra ellos. Es decir, no era excluyente, no era negativo. Es importante retener esa dimensión de la obra de Unamuno, sin la cual no se lo entiende. Yo diría que llevó a todo, llevó a la visión nacional y hasta las luchas políticas lo que él llamaba su visión agónica.
Ustedes saben que él publicó un libro que es una versión más breve, más sencilla del famoso libro del sentimiento trágico de la vida, que se titula La agonía del cristianismo. Este libro se publicó en francés primero, se publicó traducido por Cassou, por Jean Cassou, en francés. Luego se publicó en español, en su original español. Y naturalmente la palabra agonía, la agonía se entendía como algo precursor de la muerte, inmediatamente tendría la muerte. Y mucha gente creyó que eso quería decir que el cristianismo estaba a punto de morir. Naturalmente no era eso, ¿no? Él empleaba la palabra agonía en su sentido griego, que es lucha. La agonía es la lucha. Naturalmente el que agoniza lucha con la muerte. Pero tiene un sentido, se dice protagonista y deuteragonista y antagonista. Es el que lucha en primer lugar, el que lucha en segundo lugar, el que lucha contra. En este sentido empleaba la palabra agonía. Pues bien, este sentido agónico, ese sentido de lucha apasionada, lo lleva a todo y lo lleva muy fundamentalmente a su relación con España, a su interpretación de España, a su vida y a su participación en los asuntos españoles. En la obra de Unamuno hay, lo dije hace mucho tiempo, más calor que luz. Él dijo una vez, soy español, español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio. Y lo era, y era verdad. Era verdad. Yo tuve una experiencia de Unamuno muy limitada. Bueno, limitada. Lo leía desde que tenía 14 o 15 años. Pero, y me acuerdo que escribí cuando murió Ortega, escribí un artículo titulado Ortega, Historia de una amistad, en que evocaba yo el momento en que conocía a Ortega y lo que era mi mundo de muchacho, muy joven, y hablaba de mis lecturas y hablaba de La vida de Don Quijote y Sancho, el libro que me enseñó más de amor a los 17 años. Y me extrañó que a nadie le extrañara esto que yo decía, ¿no? Que un libro de Unamuno, y este libro además, me enseñara de amor. Me enseñó mucho de amor, realmente, porque creo que tiene mucho sentido. Esto, por supuesto. Y él tenía esa condición de español que la llevaba por todas partes. Les decía a ustedes que yo lo traté 15 días. Cuando él tenía 70 años y yo 20, en la Universidad Internacional de Verano en Santander, en la Magdalena, por ahí circuló una foto en que estoy con él, con mis 20 años, sentado en unas rocas de la Magdalena, y pasó 15 días, no dio conferencias, lo que hizo fue leer, acababa de escribir un drama, El hermano Juan, o El mundo es teatro, y hizo unas lecturas de esta obra que oímos, y hablaba con nosotros, con los profesores y con los estudiantes, hablábamos largamente, y escribió algunos artículos y algunos poemas, entre ellos algunos en que evocaba a la reina Victoria, la Magdalena. Y me acuerdo que algunos amigos reunimos, no teníamos nadie dinero, pero en fin, pero entonces las cosas eran baratas, reunimos unos duros y hicimos una edición que conservo y que es muy bonita, de los poemas y artículos que escribió en aquellos 15 días que pasó con nosotros. Se llamaba Cuaderno de la Magdalena. Y lo conservo, lo tengo. ¿No? Que ha sido mi única relación directa, personal, con Unamuno. Duró 15 días, pero fue para mí muy interesante. Piensen ustedes que él vio, en cierto modo, su obra está centrada en la visión de Castilla. Esto lo tuvo en común con todos los del 98. Toda la generación del 98 recrea Castilla, no eran castellanos, ninguno de ellos. Pero ven España desde Castilla, desde una Castilla a la cual han llegado desde la periferia, encuentran que en cierto modo es la explicación de España, que en cierto modo España, que no se reduce por supuesto a Castilla, no se puede entender más que desde Castilla. Y una de las
deficiencias de nuestra vida actual es que esto se evita cuidadosamente, con la consecuencia de que no se entiende, de que no se entienden precisamente las demás regiones, porque no se las entiende desde Castilla, que en cierto sentido da la pauta para comprenderlas. Le importó enormemente la obra de Cervantes, la recreación del Quijote, la vida de Don Quijote y Sancho. Es un libro muy conmovedor, es un libro que escribió cambiando el título. Ahí el manuscrito que está en su biblioteca tiene como título originario La vida de Don Quijote y de Sancho, y después quitó el artículo la. Quedó vida de Don Quijote y de Sancho, y luego tachó el D, el segundo D, que es un acierto, y quedó vida de Don Quijote y Sancho, porque la vida es la vida de Don Quijote y Sancho, no es la vida de Don Quijote y la vida de Sancho, es la vida de Don Quijote y Sancho, con lo cual acertó profundamente. Y al llegar a la madurez, repito, bueno, o a la vejez, porque Unamuno fue viejo bastante pronto, era un viejo fuerte, robusto, lleno de vigor, pero viejo. Si ustedes ven las fotografías de Unamuno ya desde muchos años antes de morir, era de un gran viejo. Pues bien, cuando llegó a su vejez, el sosiego empezaba a invadirlo, como una especie de marea alta. Y yo pienso muchas veces en el Unamuno que hubiera podido ser, si hubiera vivido un poco más. No vivió más que 72 años y era tan fuerte. Podría haber vivido unos cuantos años más. Si hubiera vivido un poco más, si se hubiera ocupado un poco menos de política, si hubiera escrito menos versos, si hubiera escrito una novela en que hubiera reunido lo que tenía Paz en la Guerra y lo que tenía San Manuel Bueno Mártir, si hubiera seguido meditando desde el desencanto siempre ilusionado que tenía.